Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quinto domingo de Cuaresma, ciclo A. Hoy nos encontramos ya a las puertas de la Semana Santa con el último y más grandioso signo o milagro de Jesús en el Evangelio de Juan. Comencemos comentando las lecturas en orden, como de costumbre. Primera lectura, tomada del profeta Ezequiel, nos dice que el Señor manifestará que es Dios, o sea, que es el Señor, cuando haga salir al pueblo de sus sepulcros y los lleve a la tierra de Israel, es decir, a la tierra que les tiene preparada. Esto está en los versículos 12 y 13. Esa será la manifestación de que Dios es realmente Dios. El hecho de que saque al pueblo, a su pueblo, de los sepulcros y los lleve a habitar en la tierra que les ha prometido. En lenguaje figurado se está diciendo que el pueblo no es que esté muerto, sino que vive en sepulcros, porque vive como si estuviera muerto. Recibirá como don de Dios su espíritu, para poder estar realmente vivo. El que no tiene el espíritu de Dios está muerto. Eso es lo que significa este lenguaje. El que lo tiene está vivo. Por lo tanto, Dios, con su poder, concederá como don su espíritu al pueblo, para que pueda estar vivo y habitar de ese modo en la tierra prometida. Así dice el versículo 14. El Espíritu de Dios le hace participar de la vida divina, la vida eterna, que no está sujeta a la muerte física. La tierra prometida es figura de la comunión con Dios que posee quien recibe su Espíritu. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura, San Pablo contrapone estar o vivir en el Espíritu, versículo 9, con estar o vivir en la carne, versículo 8. Carne es una expresión con la que los judíos significaban lo humano. Estar en el Espíritu es poseer la sabiduría divina, que nos permite ver las cosas como Dios las ve y actuar como Dios actúa. Así lo encontramos en Mateo 5:48. Jesús nos dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. O sea, ver las cosas como Él las ve y actuar como Él actúa. Por el contrario, estar en la carne es guiarse por la sabiduría humana y actuar como los humanos que no tienen fe y que no conocen a Dios. Es estar limitado a las posibilidades y capacidades humanas. Así vive el que no tiene el Espíritu que se recibe como don por la fe, es decir, por fiarse de Dios y de su palabra y actuar según ella. Los que poseen el Espíritu son de Cristo, porque están en comunión con Él. Versículo 9. Son aquellos de los que San Pablo dice: todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esto está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 22 y 23, que fue la segunda lectura del domingo séptimo del tiempo ordinario, ciclo A. El creyente ha recibido el Espíritu y vive en comunión con Cristo. Por eso permanece vivo, aunque el cuerpo sufra la muerte física como consecuencia del pecado,
versículo 10. Y porque posee el Espíritu de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, su cuerpo, además, resucitará al final de los tiempos por obra del mismo Espíritu. Versículo 11. Este tema de la muerte, el estar vivo, el estar muerto, el resucitar, es precisamente estas lecturas nos han ido preparando para el signo o el milagro grandioso de Jesús en el pasaje del Evangelio de Juan que hoy leemos. Juan capítulo 11, versículos 1 al 45. La resurrección de Lázaro es el séptimo y último signo o milagro. Juan le llama signo. En otro evangelio se llama milagro. El último signo que realiza Jesús en el evangelio de San Juan. El número 7, como sabemos, indica lo perfecto. Este signo se convierte en el motivo inmediato de su arresto y eventual muerte en la cruz. A las puertas de su propia muerte y resurrección, la resurrección de Lázaro muestra el poder de Jesús sobre la muerte. Si puede resucitar a Lázaro, puede resucitar él. Y también puede resucitar a los que creen en él, aunque hayan sufrido la muerte física. La resurrección no es un hecho que se da en un tiempo, sino que es una persona, Jesús, que es Dios. En el relato se llama a Jesús Señor 7 veces. Señor, Kyrios en griego, es un término usado como sinónimo de Dios. Por la fe y el bautismo entramos en comunión con Dios y así poseemos la vida eterna, la vida divina, que es indestructible. Para el discípulo, la muerte física no es el fin de la existencia, sino el comienzo de una etapa que culmina con la resurrección de su cuerpo para vivir en la comunión con Dios Trino, con su humanidad completa, cuerpo y alma, como nos decía San Pablo en la segunda lectura de hoy. Lázaro, quien sufre la muerte física, por su fe, en realidad no ha muerto, está dormido, como indica Jesús en el versículo 11. Lázaro sigue viviendo en unión con Dios hasta alcanzar la resurrección. La resurrección al final de los tiempos, claro que sí. Mientras que quien no cree en Jesús, aunque no le haya llegado su muerte física, en realidad está muerto. No tiene vida eterna. Por eso los primeros cristianos, para referirse al lugar donde enterraban los muertos, no usaban la palabra necrópolis, que en griego significa ciudad de los muertos, sino cementerio, que en griego significa dormitorio. Betania era una aldea situada a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Versículo 18. Etimológicamente, esta palabra, este nombre, significa casa del dolor. Hoy en día el lugar se conoce como El Azariyé, que en árabe significa sitio de Lázaro. Los hermanos Marta, María y Lázaro eran discípulos muy amigos de Jesús. Lázaro proviene de Eleazar, nombre que significa Dios ayuda. Como indica el versículo 2, María ungirá a Jesús. Lo encontramos en Juan capítulo 12, versículos 1 al 3, cuando los visite nuevamente luego de la resurrección de Lázaro y justo antes de su entrada en Jerusalén para vivir su Pascua, su pasión, muerte y resurrección. Al caer enfermo Lázaro, sus hermanas le comunican la noticia a Jesús. Versículo 3. No le solicitan nada, solo confían en su amor. Porque como señala el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Jesús comenta con sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, no en muerte eterna, y que será la ocasión de que se manifieste la gloria de Dios Padre y de su Hijo. Versículo 4. Una alusión al signo que va a realizar y que mostrará el poder de Dios. Luego de recibir la noticia, Jesús permanece 2 días más en el mismo lugar. Versículo 6. Los 2 días son una referencia a Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, donde encontramos: en 2 días nos hará revivir, y al tercero nos levantará para que vivamos en su presencia. El tercer día, por tanto, es el día de la resurrección de Jesús luego de su muerte. La resurrección de Lázaro también se da al tercer día, porque es tipo de la resurrección de Jesús. En el versículo 7 leemos que Jesús dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Judea evoca la oposición a Jesús, la cual ha ido en aumento hasta intentar prenderlo y apedrearlo. Los discípulos temen por Jesús y también por ellos, y tratan de disuadirlo. Versículo 8. Pero Jesús sabe que su vida terrena no concluye todavía, aunque se acerca a su fin. Por eso emplea la metáfora del día que tiene 12 horas de luz, durante las cuales hay que aprovechar para trabajar antes de que llegue la noche, aunque uno se encuentre en la última hora del día. Versículos 9 y 10. La resurrección de Lázaro marca el inicio de la última hora del día para Jesús. Dado que Jesús es la luz del mundo, como encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12, con su muerte llegará la noche. Los discípulos quieren evitar la muerte física, pero Jesús no le teme, porque posee la vida indestructible, la vida eterna que supera la muerte. Jesús les comunica claramente que Lázaro ha muerto y que va a su encuentro. Versículos 14 y 15. Tomás, apodado el mellizo, propone a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Versículo 16. Ante la amenaza que supone para la vida de Jesús regresar a Judea, Tomás está dispuesto a morir con él. De ahí que sea el mellizo, el gemelo o doble de Jesús. Pero las palabras de Tomás pueden entenderse también referidas a Lázaro. En este caso, Tomás nos está invitando a todos a morir de tal modo que, como Lázaro, seamos resucitados. En el versículo 17 leemos: cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Los judíos pensaban que el alma permanecía 3 días sobre el cadáver. Al 4.º día lo abandonaba y comenzaba la descomposición. El número 3 significa totalidad. Llegado el 4.º día, se consideraba que la muerte era irreversible. El luto entre los judíos duraba 7 días. Los 3 primeros estaban dedicados al llanto y los otros al luto. Al regresar del entierro, se sentaban en el suelo, con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Durante los 7 días, se recibían visitas que venían a dar el pésame y a consolar a la familia. Versículo 19. Esta era de las obras de caridad más estimadas por los judíos y era inculcada por los rabinos. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro. Versículo 20. Notemos que Jesús no entra en Betania, en la casa del dolor,
ni tampoco en la casa de los hermanos, donde se expresa la solidaridad con la muerte. Notemos también que Jesús no le da el pésame a Marta, como era costumbre. Marta le insinúa un reproche. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 21. Ella esperaba una curación cuando su hermano todavía estaba con vida. No capta que la fe en Jesús le concede a Lázaro y a todo creyente la curación del mal radical del hombre, su miedo a la muerte. Solo la certeza de la inmortalidad frente a la muerte física confiere al hombre la libertad necesaria para entregar su vida a la voluntad de Dios, amando sin límites con todo lo que es y tiene, incluso con su vida. Le confiere la libertad para vivir el amor más grande, como dirá Jesús en Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Continuando la lectura, encontramos en el versículo 23, tu hermano resucitará, le dice Jesús a Marta. Para los judíos, con excepción de los saduceos, la resurrección al final de los tiempos era parte de su fe. Así entiende Marta las palabras de Jesús, versículo 24. Él hace entonces la revelación que constituye el punto central del relato. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Versículos 25 y 26. Jesús es la resurrección porque es la vida eterna. Mediante la comunión con Él por la fe, se posee lo que Él es, aquí y ahora. El resto del relato demostrará esta verdad. María confiesa su fe en Jesús como Mesías, como Cristo, e Hijo de Dios, versículo 27. E inmediatamente sale a llamar a su hermana María. Marta avisa a su hermana para que vaya donde Jesús, que seguía fuera de Betania, versículo 30. Y lo hace en voz baja, versículo 28, por la hostilidad de los judíos hacia Jesús. Obviamente no quería delatar que allí estaba Jesús, porque había una hostilidad muy marcada, incluso de parte de muchos judíos que habían ido de Jerusalén hasta Betania a darles el pésame. Los visitantes, que obviamente no escuchan, interpretan la salida de María como un impulso de dolor y la siguen, pensando que iba al sepulcro a llorar. Versículo 31. Encontrándose sin esperarlo con Jesús. María es más expresiva que Marta. Ella se echa a los pies de Jesús, versículo 32, y lo hace llorando, versículo 33. Sus palabras son idénticas a las de su hermana. Lo mismo que leímos en el versículo 21, lo leemos otra vez en el versículo 32. Su llanto es como el de los judíos, que no conocen a Jesús, versículo 33. Jesús no le responde con palabras. Su respuesta será la resurrección de su hermano Lázaro. Jesús se conmueve, versículo 33, y llora, versículo 35. Su llanto no es fruto de la desesperanza, como si la muerte fuera lo definitivo, sino del dolor por ver a Marta y María sufrir la separación de su hermano. Los judíos lo interpretan correctamente, como lo querían, dice el versículo 36.
Sin embargo, ellos hablan en pasado, como si la muerte marcara un límite al amor de Jesús por Lázaro. Dice el versículo 37, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Como diciendo, pudo haberlo hecho, pero ya no hay nada que hacer. Pero resulta que Jesús siempre ama en presente a Lázaro y a cada uno de nosotros. Su amor es tal que nos acoge en sí mismo, en la comunión trinitaria, haciéndonos de ese modo inmortales como Él es. En el versículo 38 encontramos que Jesús, conmovido, llega al sepulcro. Los judíos preparaban el cadáver solo exteriormente, no como los egipcios, que lo embalsamaban para preservar el cuerpo de la corrupción por mucho tiempo. Los judíos, luego de lavarlo, ponían aceites aromáticos que evitaban un poco el mal olor. Envolvían entonces la cabeza con un sudario y le ataban los pies y manos con vendas. Finalmente lo colocaban en un sepulcro. Por eso, cuando Jesús pide que quiten la losa, Marta trata de disuadirlo, advirtiendo que ya huele mal porque lleva 4 días. Versículo 39. Jesús reprocha a Marta, quien poco antes lo había reconocido como Hijo de Dios. Versículo 27. Jesús le reprocha su vacilación. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 40. Entonces quitaron la losa. Versículo 41. La losa simboliza la creencia de que la muerte es algo definitivo, que separa los vivos de los muertos. Jesús entonces pronuncia su oración. Versículo 41. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Jesús ora al Padre, dejando claro que la acción que va a realizar es obra de Dios. Lo hace en voz alta, para que los presentes capten que actúa porque ha sido enviado por su Padre. Versículo 42. Fijémonos que Jesús no le pide al Padre, sino que Jesús le da gracias, porque está cumpliendo la voluntad del Padre. No tiene que pedirle al Padre hacer lo que el Padre quiere hacer, obviamente. Él está haciendo lo que el Padre quiere. Lo que tiene que hacer es darle gracias porque el Padre le está comunicando esa capacidad de obrar. Esa divinidad que él ha recibido del Padre en la comunión trinitaria. Recuerden que el Hijo procede del Padre. Esa divinidad es la que le permite actuar en nombre del Padre. Hacer presente al Padre con su vida, con su palabra, con su acción. Así que Jesús lo que hace es darle gracias al Padre porque Él ha recibido y recibe todo del Padre. Ante la orden de Jesús, Lázaro sale afuera, versículo 43, el muerto salió, versículo 44. La palabra de Dios hace lo que dice, es performativa. Se manifiesta la vida que es Dios y que la fe en Él comunica al creyente. Vida que no se ha perdido con la muerte física, como demuestra el signo de la resurrección de Lázaro. Los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Así nos dice el versículo 44 que sale Lázaro del sepulcro. El evangelista describe cómo se preparaba el cadáver para la sepultura, cosa que todo judío sabía. ¿Por qué lo hace? Pues para subrayar la realidad de la muerte física y también, por supuesto, para resaltar el valor simbólico. Las vendas y el sudario tienen un valor simbólico. La comunidad ha envuelto y ha atado a Lázaro de tal modo que la vida no puede manifestarse. Lázaro está paralizado. Las vendas y el sudario simbolizan el miedo a la muerte que paraliza al ser humano y que le impide conocer la verdad
y actuar con libertad. Por tanto, es la misma comunidad la que debe desatarlo, la que debe superar el temor a la muerte física. Esto es lo que Jesús ordena: desatadlo y dejadlo andar. Versículo 44. El creyente que le teme a la muerte no se distingue del no creyente. Los creyentes, comenzando por Marta y María, deben vivir sin temor a la muerte física, pues ésta no implica dejar de vivir. En el versículo 45 encontramos: y muchos judíos creyeron en él. El signo realizado por Jesús suscita la fe en él de parte de muchos. Pero el mismo signo en otros suscita el deseo de acabar con Jesús. Nos dice el versículo 46, que no está incluido en la lectura litúrgica: algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Frente a Jesús siempre habrá muertos, o sea, no creyentes, que busquen la muerte, como estos que fueron a los fariseos a contarles lo que Jesús había hecho. Jesús había dado vida a un muerto y ellos fueron a buscar que los fariseos se confabularan con el Sanedrín y con los romanos para darle muerte al que está vivo, a Cristo. Así que siempre habrá muertos que busquen la muerte y siempre habrá muertos que busquen la vida, aquellos que por la fe se dejen dar la vida eterna. A las puertas de la Semana Santa, este Evangelio nos exige examinar si tú y yo vivimos como resucitados, como vivos, es decir, creyentes, que no temen la muerte física porque poseen la vida divina. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.